de este curso. Bien, entonces vamos a ver, se empieza por encontrar cuál es la expresión para el vector que va de la carga 1 a la carga 2. O sea, sería este vector. Perdón, va aquí. ¿Sí? Ese sería este vector. ¿Sí? Bueno, vemos claramente que ese vector R es x2 menos x1 por y más y2 menos y1 por j. Entonces ya encontramos el vector R. Y luego encontramos la magnitud del vector R. Lo ponemos así simplemente. Pues sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y a todo eso le sacamos raíz. Entonces ya tenemos definido como segundo paso el vector R. Y luego, pues podríamos, si quieren, encontrar cuánto vale R cuadrada, ya que también le vamos a tener que aplicar al calcular la fuerza. Pues sería simplemente x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta sería R cuadrada. Y luego finalmente el vector unitario que le llamamos R con su sombrerito, que sería la magnitud de R, digo, el vector R entre la magnitud, entre su magnitud. Entonces sería x2 menos x1 por y más y2 menos y1 por j, y todo eso entre la magnitud de R. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces ya tenemos todo para calcular, ¿sí? Vamos a ver, lo que necesitamos es R cuadrada para calcular la fuerza. Ya la tenemos aquí. Lo que tenemos también es calcular cuánto vale el vector R entre su magnitud. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces ya tenemos el vector. Güey, esto es jaque mate, cabrón. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, vamos a seguir. Entonces ya más lo que habría que hacer es obtener el producto de K por K1, K2, y ya estos dos términos ya los tenemos. Bueno, entonces vamos a ver, hagan ustedes rápidamente, me van guiando ustedes en este ejercicio. Vamos a pasar a otra hoja y ustedes me van diciendo. Esas serían las dos cargas con sus posiciones. Ahora, la carga Q1 va a valer 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 va a ser 6
por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, entonces vamos a ver. Paso A. A ver, ustedes díctenme cuánto vale R. Vamos a calcular este vector de posición, este vector que va de Q1 a Q2 para obtener esta fuerza de repulsión. Y a esta fuerza de repulsión la vamos a llamar la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2. Entonces sería la fuerza de la carga 1 sobre 2. Bueno, entonces vamos a ver cuál sería el vector que va de 1 a 2. Díctenmelo. 6i más 3j. ¿Cuánto? 6i más 3j. O sea, sería 8 menos 2, ¿no? 8 menos 2. Por I. Sería 8 menos 2. Luego más 6 menos 3. 6 J. menos 3J. Entonces esto me daría 6I más 3J, perdón. Ok. Ahora enseguida, ¿qué más? ¿Qué más sacamos? La magnitud de R. La magnitud de R, que sería, a ver, ustedes díctanme. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Exactamente. O sea, serían 36 más 9, 45. Raíz de 45. ¿Sí? Bueno, ya tenemos. A ver, ¿tienen alguien a la mano calculen cuánto sería raíz de 45? Sería 3 raíz de 5. ¿No? ¿3 punto qué? No, ¿cuánto Sería dije? 3 raíz de 5. ¿O el valor exacto? 6.7082. 3.7. 6.70. No, 6, perdón. 6 punto qué? 71. 7082. Ok, 7. 6.7. Bueno, ya tenemos la magnitud de R. Y luego, tercer paso, Vector unitario. el cuadrado, ¿no? Así. Entonces sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 45. 45. 45, ¿no? Es esto más esto. 9 más 36 más 9, 45 es 43. Esto sería R cuadrada. ¿Sí? Y luego, finalmente, El vector unitario. ¿qué sería? El vector, Sería R sobre la magnitud. pero el vector R, el unitario, que sería R, que es 6i más 3j entre 6.7. ¿Sí? Y ya tenemos, de hecho, lo podemos poner entre sus componentes. 6 entre 6.7 por i más 3 entre 6.7 por j. ¿Sí? Ahí están las componentes del vector unitario. Ahora sí ya podemos calcular la fuerza como vector, que sería, a ver, ustedes díganme, ¿qué multiplico? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. 9. Luego, Por 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Por 6 por 10. 6 por 10 a la menos 6. Luego, Entre 45.
entre 45. Y todo eso multiplicado por Vector unitario. Bueno, 6 entre 6.7 por i más 3 sobre 6.7 más j. ¿sí? Ya tenemos la constante k por el producto de las cargas entre r cuadrada y por el vector unitario. Entonces, pues se dan cuenta, es ya una operación muy sencilla, ¿sí? Sería 9 por 4, 36 por 6. A ver cuánto sería. 9 por 4 y por 6. 200. ¿Cuánto? 216. Perdón, no te digo. 216. 216 entre 45. Y luego aquí tenemos 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 serían ¿cuánto? Por 10 a la menos 12. Serían 10 a la menos 2 a la menos 12 y Más por 9. 10 a la 9, 10 a la menos 3, ¿no? Menos 3. Y todo eso ya multiplicado por el vector unitario. Bueno, ya nada más cuestión de hacer aritmética y ya tendríamos la componente I de la fuerza y la componente X y la componente Y. ¿Ven que es sencillo seguir este procedimiento? Ahora, esto mismo evidentemente lo pueden hacer en 3 dimensiones. Nomás vamos a indicarlo, ¿no? Podemos poner 3 cargas. Esta que sería X1, Y1, este X2, Y2 y este X3, Y3. Entonces ya, a ver rápidamente, sin dar valores numéricos, simplemente para aplicar el procedimiento. Vamos a ver, el problema va a ser calcular la fuerza de Q2. Vamos a ver. Profesor, una pregunta. ¿No faltarían también las componentes en Z? ¿Perdón? ¿No faltaría la tercera componente en Z? X1, Y1, Pues sí, Z1. sí, claro que sí. Sí, de hecho, podemos poner cualquiera en el espacio, ¿no? Si quieres ponemos esta, la ponemos en el espacio, entonces pues la ponemos Z3, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Sí, estas gracias. dos están de hecho este parece que está más bien, no está bien, o sea, es el que está en el espacio, este está en el plano, no, este no está en el plano XY, ¿verdad? Este también le ponemos su Z2. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, tiene una X, tiene una Y y tiene una Z. Y este sí está en el plano, este sería más bien en el plano X1, Z1. X1, Z1. ¿Sí se ve bien? A ver, ¿quedó bien así? Véanlo. Sí, Sí. profe. Bueno. Entonces, calcular la fuerza
de Q2 y Q3 sobre Q1. ¿Sí? A ver, la fuerza de esta carga sobre esta carga que está aquí, la fuerza de esta carga sobre esta carga, y luego sumamos sus componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ves, vamos a plantearlo. La fuerza de 2 sobre 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Fuerza sobre de 2 sobre 1. En primer lugar, ¿qué empezamos calculando? R Entonces, ¿qué sería? sería X2. No, ¿verdad? mm, Sí, X2, porque es esta fuerza. Es, a ver, primero, si son todos positivos, la fuerza hacia dónde va a ir. Esta carga se va a oponer a esta carga. Entonces la fuerza tiene que ir para acá, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vamos a poner aquí? Profe, ¿puede bajar el cuaderno para que, es que no por favor, sé, para que vea un poquito? Sí, perdón. Gracias. ¿Qué vamos a poner ahí? sería X2 menos X1. X1 menos X2, ¿no? ¿No es X2 menos X1? Sí, es que es 2 sobre 1. Sí, porque estamos calculando la fuerza de esta carga sobre esta carga y la Sí. punta hacia acá. Entonces el Ah, ok. vector va para acá, ¿sí? Ah, Vamos a indicarlo más claramente. Va a ir así. Y el otro va a ir así. Bueno. Entonces, X1 menos X2 por Y. Luego, más que Y1 más menos Y2. más Z1, más, bueno, no tiene X1 esta, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, sí tiene, no tiene Y. Entonces, Pero va a ser Y menos tiene... Y2. 0 menos Y2. Porque esta no tiene Y. ¿No? Sí. Bueno, por J. Más Z1 menos Z2 por K. Ajá. Sí, está bien. Bueno. Vamos con la segunda parte. ¿Qué más? Ya encontramos este vector. Ahora, ¿qué haríamos? R, Magnitud. la magnitud La norma. Encontrar la magnitud. Que sería, pues, simplemente la raíz de X1 menos X2 al cuadrado más menos Y al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado. Esta sería la magnitud del vector que va de este punto a este punto, ¿sí? Bueno, luego encontramos el cuadrado, pues sería muy sencillo. El cuadrado X1 menos X2 al cuadrado más menos Y2 al cuadrado
más Z1 menos Z2 al cuadrado. Ya tendríamos R cuadrada. Y luego, finalmente, ya encontraríamos el vector unitario R, que sería X1 menos X2 por Y más menos Y2 por J más Z1 menos Z2 por K, perdón. Y todo esto entre la magnitud. Bueno. Y entonces ya tenemos los 4 incisos que nos permiten, ¿sí? Está bien. Ya tenemos los 4 incisos que nos permiten calcular la fuerza. Ya nada más multiplicamos por la K y por el producto de las cargas. Y lo mismo hacemos con la otra fuerza. Pero sí queda claro el procedimiento. A ver, por favor, contesten. Sí, sí, ya, claro. Profesor. Gracias, Sí, profe. Completamente claro. Bueno, entonces, miren, esto realmente es como una especie como de algoritmo. O sea, la ventaja de un algoritmo es que nos dice cuáles son los pasos que hay que hacer, de hecho, de manera automática, ¿sí? Entonces podríamos, si tratáramos de visualizar, por ejemplo, poniendo 5 cargas, y tratáramos de visualizarlas sería complicadísimo. Mientras que si de esas cargas tenemos simplemente el valor de cada carga, así como sus coordenadas, entonces pues aplicamos 5 veces este procedimiento y al final sumamos las componentes Y, las componentes J y las componentes K. ¿Sí? Entonces nos quitamos de problemas y aplicamos simplemente un procedimiento automático, que es un algoritmo eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, el siguiente tema que nos hace falta ver es el de cuando tenemos distribución continua de cargas. Entonces vamos a ver. Bueno, hasta ahorita hemos tocado el tema solamente de una distribución discreta de cargas, de 1, 2, 3, 4, 5 cargas, pero separadas en el espacio con una posición puntual, ¿sí? Y el segundo tema podría ser que tenemos un cierto volumen, un volumen B, y que tenemos una distribución continua de cargas. También otro caso que podría ser interesante de distribución continua de cargas es cuando tenemos una placa con cierto espesor y que tenemos arriba, si es una placa metálica, pues tenemos cargas arriba,
pero también cargas abajo. Entonces vamos a ver en qué casos es posible que se dé esto. Primero, vamos a hacer una división. Cuando los cuerpos que tienen cierto volumen son conductores, y cuando son no conductores, y se les llama dieléctricos. Bueno, un conductor es un material, usualmente un metal, que tiene cargas libres. Cuando hablo de cargas libres, en función de lo que hemos discutido de protones y electrones, ¿a qué cargas libres me refiero? A ver, contéstenme. ¿A los electrones? Ajá. Bueno. Ahora, cuando hablamos de dieléctrico, son materiales que no son conductores, y vamos a ver en qué se diferencia de una forma radical un dieléctrico de un conductor. Como dije en los videos, dividimos el curso en dos temas básicos: electrostática y electrodinámica. Electrostática quiere decir que consideramos a los electrones quietos, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, si están quietos, hay una pregunta. Si consideramos un material conductor que tiene sus cargas libres, o sea, sus electrones libres, ¿sí? Sus electrones libres. Se puede dar el caso que dentro del conductor, o sea, en su masa, en su volumen interno, haya dos electrones quietos. A ver, contéstenme. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Sí se puede dar el caso de que estén dos electrones quietecitos adentro de un conductor? No, sí. No. ¿Por qué no? Denme una razón física. Porque se estarían repeliendo entre sí. Sí, exactamente. Como están libres y están a cierta distancia, sienten una repulsión y entonces tienden a alejarse. ¿Hasta qué punto se pueden alejar? Voy a tratar de reproducir la figurita. ¿Hasta qué punto se pueden alejar estos dos electrones libres? ¿Se pueden separar hasta el infinito o tienen una cierta frontera en la cual se tienen que detener? Pues sí tiene una frontera, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Solamente pueden quedarse o aquí y el otro aquí. ¿Sí? Ya está acabando el tiempo. Entonces vamos a dejar planteado esto. ¿Sí? No pueden alejarse. ¿Sí? Tienen que detenerse en la frontera del cuerpo. Y si eso pasa con estos dos, pues si tienen millones y millones de electrones, ¿a dónde se van a distribuir esos millones y millones de electrones? ¿A los bordes? ¿A la superficie? En la superficie, exactamente. Entonces, ¿qué me podrían ustedes concluir acerca de los conductores? ¿Los conductores pueden tener cargas en su interior o qué? No. No.
Entonces, los conductores tienen la propiedad de que todas sus cargas libres permanecen en la superficie, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, se distinguen de un dieléctrico, porque los dieléctricos sí pueden tener cargas en su interior. ¿Por qué? Porque un conductor tiene cargas libres y un dieléctrico tiene sus cargas fijas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a ponerla aquí. Cargas libres y cargas fijas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de densidad de carga, la única densidad que pueden tener los conductores es la densidad superficial, o sea, la cantidad de cargas por unidad de superficie. Mientras que si hablamos de dieléctricos, en los dieléctricos sí puede haber cargas en el volumen y por lo tanto podemos hablar de densidad de cargas por unidad de volumen. Entonces podríamos así, aquí una letrita así, que quiere decir densidad, carga por unidad de superficie, y aquí densidad, pondríamos carga por unidad de volumen, ¿sí? Entonces es la diferencia básica, ¿sí? Pero como son distribuciones continuas, entonces ya no podemos estar sumando, porque es un número gigantesco de cargas. Entonces ya no podemos estar sumando la fuerza de carga sobre carga. Entonces, ¿cuál es el recurso matemático cuando estamos hablando de una infinidad de cargas? ¿Qué es lo qué instrumento matemático aplicamos? Integración. Una suma. Una suma, pero si es un número casi Integral. infinito, Integración, ¿no? un integral. Entonces vamos a trabajar en la siguiente clase con la forma de encontrar las fuerzas dada una cierta densidad de carga, ¿sí? Bueno, pues después de esto vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Les voy a subir los videos y no sé si les gustaría que trabajáramos el martes sobre estos temas, o yo les subo los videos y nos vemos el próximo viernes, como ustedes quieran. No, sí, nos vemos el martes, ¿no? Bueno, Sí, está bien, profe. El martes estoy. Sí, Bueno, el martes estaría perfecto. ok, muchachos, pues cuídense y pues nos vemos el martes y vamos a ver el tema de densidad de carga, cómo calculamos las fuerzas con integrales, y vamos a introducir también el concepto de campo eléctrico. Ajá. Bueno, Ok. pues Profe, entonces profe. aquí, sí, vayan Disculpe una avanzando. pregunta. ¿La clase también la va a subir a Classroom o así nada más? Bueno, los videos los voy a subir a Ah. Classroom, ¿sí? Y esta clase queda grabada, Ah, ok. Pero sí la va a subir. ¿sí? Ok, gracias. Bueno, nos vemos, muchachos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profesor. Vaya bien, cuídense.